Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Claudio Figueroa Escalier y el día de hoy voy a hablarles respecto a la metodología de instrucción por pares en el ámbito de estrategias de aprendizaje activo. La metodología de instrucción por pares nace en Harvard a principios de los años 90 de la mano del doctor Eric Mazur, quien se dio cuenta de que son los propios estudiantes los agentes capaces de poder construir sus propios aprendizajes. Esta estrategia se fundamenta principalmente en una interacción cara a cara que van a tener los estudiantes en la búsqueda de la respuesta de preguntas conceptuales que va a proyectar el profesor y donde las respuestas son recopiladas a través de dispositivos como tecleras o bien aplicaciones de telefonía móvil. Más específicamente, esta estrategia parte con una pequeña clase breve, 10 minutos, puede ser también una clase invertida a través de soportes digitales y donde el docente en el aula realiza una pregunta conceptual donde los estudiantes van a votar, ya sea usando tecleras, ya sea usando tarjetas o usando sus manos, ¿ya? Lo importante al momento del proceso de respuesta es que los estudiantes tengan un cierto anonimato, de modo de que no se revele una pregunta de toda la clase, sino que el estudiante sea capaz de revelar su propia preconcepción. Una vez que esta respuesta se realiza, el profesor debe de decidir si es que va a realizar un repaso del contenido de la clase breve, si es que las respuestas correctas son inferiores al 30%, o bien va a pasar a otro tema si es que las respuestas correctas son superiores al 80%. En esencia, el objetivo de nuestras preguntas en esta estrategia va a ser que las respuestas correctas, las preguntas conceptuales, estén en el rango entre el 30 y el 80%, de modo que el docente va a pedirles que se realice una discusión entre pares, en parejas, buscando fundamentalmente que los estudiantes convenzan a otros de su respuesta, ¿ya? Y esto se da generalmente en un marco de tiempo de 2 a 3 minutos para luego votar nuevamente esta pregunta conceptual y finalmente ver un incremento en las respuestas correctas y cerrar la sesión con una pequeña explicación de errores conceptuales para luego pasar a otro tópico. Generalmente también sugerimos de que si es que se producen discusiones o bien el tema no ha sido completamente entendido a cabalidad, que el siguiente tópico involucre una segunda pregunta de refuerzo de los temas vistos. Bueno, ahora voy a darles un pequeño ejemplo en un formato de una pequeña clase. Voy a hablarles de operaciones con vectores en forma gráfica. La suma vectorial podemos entenderla primeramente como la regla del paralelogramo. Tenemos dos vectores aquí, A y B, donde vamos a representarlos a partir de un mismo punto común y donde vamos a construir rectas paralelas a partir de las flechas de cada uno de estos vectores, de modo que vamos a obtener aquí un paralelogramo y donde el vector suma va a corresponder a un vector que parte del origen común de donde hemos representado los vectores y va a tener una flecha que va a llegar a la intersección de estas rectas paralelas. Otra forma de entender la suma vectorial es la regla del triángulo, donde estos vectores A y B vamos a representarlos uno a continuación del otro, juntando la cola, en este caso del vector B, con la flecha del vector A, de modo que el vector suma va a ser el vector que nace en la cola del vector A y termina, su flecha va a llegar a la flecha del vector B. Observemos de que esta representación es gráficamente equivalente. Multiplicar por un escalar negativo resulta en una inversión en la dirección, ¿ya? En este caso estamos multiplicando el vector A por el escalar menos 1, de modo que conservamos la magnitud y invertimos la dirección. La recta vectorial entonces podemos entenderla como una suma donde el vector que se está sustrayendo, ¿ya?, lo vamos a representar como el escalar menos 1 por dicho vector, ¿no?, o el inverso aditivo. Podemos entonces usar la regla del paralelogramo para poder encontrar nuestra resta vectorial. Entonces tenemos aquí el vector A y el vector menos B, donde lo hemos representado a partir del mismo punto común. Trazamos rectas paralelas a las flechas del vector A y el vector menos B, de modo que el vector suma A más menos B sería el vector que parte en el origen común de estos dos vectores representados y termina
en la intersección de estas rectas. Observemos que si el vector menos b está apuntando hacia arriba, el vector b original va a ser un vector que va a estar apuntando hacia abajo. De modo que podemos trasladar este vector a menos b, ¿ya?, conservando la magnitud y la dirección hacia abajo, de modo que nos va a quedar que la resta vectorial es un vector que termina en este caso en el primer vector nombrado, a, y comienza en el segundo vector nombrado, b. O sea, a menos b es un vector que termina en a y comienza en b. Bueno, después de esta cápsula podemos ejemplificar el tipo de preguntas que sería útiles de usar en una estrategia de instrucción por pares. En este caso, podemos ejemplificarlo según lo que aquí se indica. Considera los vectores a y b mostrados a continuación. Luego, la pregunta sería, ¿cuál de las siguientes alternativas representa mejor el vector 2b menos 2a? Tenemos una alternativa a, b, c y d. Podemos observar de que gráficamente cada una de estas alternativas va a responder a un modelo alternativo de pensamiento. Va a revelar en el conjunto de estudiantes qué es lo que realmente están construyendo gráficamente para obtener el resultado. Y va a permitir entonces generar discusiones de forma de poder aplicar el concepto realizado en la clase previa. Hasta el momento, a modo de sugerencia, la forma más práctica de poder implementar esta metodología que hasta el minuto, digamos, hemos encontrado, es usar este sitio, flickr.com, donde se utiliza una aplicación para telefonía móvil y una aplicación en una página web, de modo que los estudiantes van a votar, van a poder responder a las preguntas conceptuales usando una hoja o una cartulina donde se ha impreso un código QR que es leída por parte del profesor usando el teléfono. Ahora, eso se puede hacer en una forma, digamos, offline, ¿ya? O bien, si es que hay disponible internet en el aula, es posible poder mostrar los resultados del histograma de respuesta de los estudiantes a partir de la aplicación en el sitio web. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Muchas gracias y nos vemos.